Platón consideraba a Sócrates el hombre más justo y sabio de toda Atenas. Cuando por razones políticas Sócrates es juzgado y condenado a muerte, Platón se escandaliza. Para él, los hombres ignoraban lo que era la justicia. De lo contrario, a Sócrates lo habrían aclamado universalmente por su sabiduría, en lugar de condenarlo a muerte. Platón se enfrentó con un dilema: ¿cómo enseñar a los atenienses el verdadero significado de la justicia? Si la polis está moralmente enferma, ¿cómo curarla? La preocupación que Platón tenía por el bienestar espiritual e intelectual de los atenienses guía su obra. Y él la expresa en diálogos escritos con delicioso genio y elegancia. Su obra tuvo una gran influencia en el futuro del pensamiento occidental, tanto así que el filósofo inglés Alfred North Whitehead declaró que toda la filosofía occidental no es más que una serie de anotaciones a pie de página de la obra de Platón. En la República, tal vez el más conocido de sus diálogos, Platón reflexiona sobre la naturaleza del gobierno y concluye que un buen gobernante ha de ser aquel que sea capaz de brindar cosas buenas, cosas bellas y cosas justas. Por lo tanto, un buen gobernante debe conocer los principios por los cuales algo puede ser considerado bueno, bello o justo. Es por eso que el buen gobernante ha de ser un rey filósofo, es decir, aquel que comprende por qué es bueno ser justo. Para Platón, la justicia es un tema central en la República. En el primer libro de la República explica por qué la justicia vale la pena. Comienza con una discusión con alguien que piensa que la justicia es para los necios, ya que cualquier persona que pueda salirse con la suya siendo injusta, por supuesto que lo hará. La República de Platón es la primera obra filosófica sistemática. Es por eso que la considero de cierta manera la primera obra filosófica. Hay otros trabajos que se aproximan, pero no hay nada como la República. Es como si surgiera de algo precedente, una especie de tradición, por supuesto, pero es una explosión, no es simplemente un libro. Creo que en la República, Platón no apela a que las leyes sean un mandato divino, sino que, por el contrario, apela al bien. Él sostiene que todas las personas buscan el bien en todo lo que hacen, lo cual no quiere decir que busquen ser moralmente buenos, sino algo mucho más plausible, que en todo lo que hagan buscarán el bien para sí mismos. Tal vez no sea el bien moral, tal vez sea placer o algo diferente, pero siempre se busca lo que uno cree que es bueno. En la metafísica de Platón hay dos mundos: el de los objetos físicos, que percibimos con nuestros sentidos, y el mundo de las ideas, que sólo podemos percibir a través del intelecto. A pesar de la evidencia de los sentidos, el mundo de las ideas es la máxima realidad. Este concepto, conocido como la teoría de las ideas de Platón, es el pilar de su sistema filosófico. Platón observó que objetos tales como una mesa, los árboles o las personas cambian inevitable e inexorablemente a través del tiempo. Pero sostenía que la idea de mesa, árbol y persona persistía a todo objeto físico. Las ideas son atemporales, nítidas y más reales que los objetos físicos. Según Platón, por ejemplo, las cosas son bellas sólo si participan de la idea de belleza. Las cosas bellas pueden deteriorarse o corromperse, pero no la idea de belleza que en ella se manifiesta. Nada existe, sino que todas las cosas devienen. Platón ilustró su visión metafísica del mundo en su célebre Alegoría de la Caverna.
Este es el argumento básico. Imaginemos una caverna en la que hay personas que viven atadas, de manera tal que no pueden ver a sus espaldas, sino que solo pueden ver la pared del fondo de la caverna. Detrás de ellos hay un muro que los separa del resto de las personas que están de pie detrás del muro sosteniendo marionetas. Pero no es posible ver a las personas, sino solamente a las marionetas que ellas manejan y mueven por encima del muro. Detrás de estas personas hay un fuego encendido, de forma tal que la luz se proyecta hacia la pared del fondo de la caverna. Los prisioneros, las personas que están encadenadas, ven la sombra de las marionetas, pero como eso es lo único que conocen, piensan que es la realidad, que son auténticas, que esa es la esencia del mundo. De hecho, no solo las sombras que ven no son reales, sino que éstas pertenecen a marionetas que tampoco son reales. Las cosas reales están fuera de la caverna. Allí es donde se encuentran los objetos, los árboles y los verdaderos seres humanos y animales y minerales, y no están iluminados por un fuego artificial, sino por el sol. Las cosas que percibimos son lo que Platón llama el mundo sensible. No podemos tener un conocimiento preciso del mundo sensible, solo opiniones. Es por ello que mi noción de justicia puede ser diferente a la suya. Pero a través de la razón, puedo trascender nuestra existencia cotidiana y ascender a lo que Platón llama el mundo inteligible. La idea principal es la idea del bien, que ilumina al mundo inteligible como el sol ilumina a la tierra. Aquel que no pueda distinguir con la razón la idea de bien y que no pueda aplicarse rectamente a su búsqueda, no según la apariencia, sino según la esencia, no poseerá el conocimiento del bien en sí, ni de cosa buena alguna. Y si alcanza una imagen de éste, será por la mera opinión, no por la ciencia. El más grande de los discípulos de Platón, y a la vez su mayor crítico, fue Aristóteles. Nacido hacia el año 384 a.C. en la pequeña ciudad de Estagira, Aristóteles fue sin duda uno de los filósofos de mayor alcance e influencia de toda la historia. Su pensamiento era profundamente científico y escribió obras seminales en el campo de la política, la ética, la metafísica y la ciencia. También, entre otras cosas, fue preceptor del joven Alejandro Magno e inventó el sistema formal de lógica que fue utilizado por 2000 años después de su muerte. Uno podría considerar a Platón como un genio extraordinario y distante. Aristóteles, al menos por lo que yo sé, es un hombre que todo lo que hace lo hace bien, lo cual lo convierte en alguien extraordinariamente admirable y también algo inquietante, al menos para mí. Era bueno en todo lo que hacía. Fundó la ciencia de la lógica, fundó la ciencia de la biología, escribió el primer tratado de crítica literaria, formuló la primera teoría política de una manera tal que muchas personas podrían considerarla la teoría política. Por supuesto que Platón también tiene una teoría política, pero Aristóteles escribe tratados más que diálogos. Inventó el estilo que se usa para el discurso filosófico desde entonces. Tiene una perspectiva asombrosa de todo el universo que fue extremadamente influyente por miles de años. Si bien en un principio Aristóteles defendió la doctrina de la forma, luego la criticó sosteniendo que las ideas de Platón eran meras abstracciones. Para Aristóteles, la realidad concreta son solamente los individuos, las cosas en particular. A esto llama Aristóteles sustancia. La realidad es el aquí y el ahora, y no una abstracción intelectual. Aristóteles observó atentamente el ciclo de vida del organismo viviente
y vio que se caracterizaba por un movimiento y cambio perpetuo. El nacimiento constituye el paso del no ser al ser. El crecimiento es un movimiento que debe entenderse como el pasaje de un estado de ser a otro estado de ser, mientras que la muerte constituye el regreso del ser al no ser. Aristóteles planteó que en todas las cosas hay un sustrato que cambia y se mueve, y que constituye la base material de dicho elemento. El sustrato de una persona es la carne y hueso, y el de una estatua, el mármol. Aristóteles identificó dos condiciones para la existencia y la evolución de un individuo: la materia y la forma. La forma es el principio propulsor, organizativo y final del proceso de cambio. La forma de la estatua sería la idea del artista que viene a dar forma al sustrato. Forma y materia son los factores del devenir. Por lo general, todo lo que llega a ser, lo hace de diferentes maneras. Por cambio de forma, como una estatua. Por adición, como las cosas que crecen. Por sustracción, como el Hermes que se obtiene de la piedra. Por composición, como una casa. Por alteración, como las cosas que cambian con respecto a su materia. Queda claro que todos estos casos corresponden a diferentes maneras en que un sustrato adquiere el ser. Aristóteles ve al cambio como una tensión entre el acto y la potencia. La potencia está vinculada a lo que no es, pero, de venir mediante, llegará a ser. Este llegar a ser es su actualización. Una bellota es en acto una semilla, pero en potencia un árbol. Según la concepción aristotélica, el acto tiene prioridad con respecto a la potencia, ya que no es posible que algo pase de la potencia al acto sin que antes exista en acto. Esta visión nos conduce naturalmente a preguntarnos, ¿por qué se produce el cambio? Que a su vez nos lleva a la noción de causalidad. Aristóteles identificó 4 tipos de causas: la material, la formal, la eficiente y la final. Cada causa responde a una de las 4 preguntas que podemos hacer sobre algo. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Quién o qué lo hizo? Y finalmente, ¿para qué fue hecho? Es posible que algo tenga varias causas. Por ejemplo, la causa material de un escritorio puede ser la madera, y su causa eficiente, un carpintero. Para que la idea de potencia tuviera sentido, Aristóteles tuvo que suponer la existencia de un acto puro que existe en un nivel superior a la potencia. Aristóteles llamó a este acto puro primer motor inmóvil. Es inmóvil, pues el movimiento implica cambio, y por ende, imperfección. El primer motor inmóvil es pensamiento puro, cuya única actividad es pensarse a sí mismo. Esa actividad abre un modelo de vida a imitar, la vida contemplativa. El principio animado que diferencia a los seres vivos de los seres no vivos es lo que Aristóteles identificó como el alma. El cuerpo y el alma no son 2 partes de una misma criatura. El cuerpo es simplemente su materia y el alma su forma. Aristóteles sostuvo que preguntar si el alma puede existir sin el cuerpo es tan inconsistente como preguntar si el lacre y la forma que éste adquiere por el sello son una misma cosa. El alma es la causa final del cuerpo, y puede ser de 3 tipos diferentes, según los 3 tipos de ser que puede adquirir un ser vivo. El alma vegetativa hace posible el acto de vivir. El alma sensitiva hace posible el acto de vivir y sentir.
y el alma racional hace posible el acto de vivir, sentir y pensar. Aristóteles identificó a la mente como parte del alma y dejó abierta la posibilidad de que ésta existiera independientemente del cuerpo. Aristóteles dedicó mucha atención a la estructura de todo razonamiento válido. El término griego para razonamiento o significado es logos, y la reflexión aristotélica sobre la estructura del razonamiento dio nacimiento a la lógica, una de las principales ramas de la filosofía. Para Aristóteles, el silogismo constituye un tipo de razonamiento especial que posee tres partes: una premisa principal, una premisa secundaria y una conclusión. El típico ejemplo de un silogismo es: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. La lógica aristotélica dominará este campo por un período de 2000 años. Aristóteles también analizó la paradoja de Zenón, y su refutación incluyó un concepto de infinitud que todavía se enseña en nuestros días. La idea de Aristóteles es que la infinitud existe, pero que dicha infinitud no es un número infinito de algo. No. Hablar de infinitud es hablar de una finitud que siempre puede expandirse. Según él, hay un número infinito de distancias entre este punto y la puerta, pero solo de un modo limitado. No importa cuán grande sea el número finito de distancias que usted haya marcado en su pensamiento, o incluso de manera física, siempre se podrá marcar un número finito mayor. Esta finitud puede expandirse por siempre, pero seguirá siendo algo finito. Y entonces, no debemos atravesar más que un número finito de distancias. Aristóteles creía que por lo general los seres humanos estaban dotados de la capacidad para comprender el mundo a su alrededor en mayor o menor medida. Algunos, por supuesto, lo hacían mejor que otros, pero mientras que Platón clasificaba a las personas según sus capacidades, Aristóteles consideraba que esto es solamente una cuestión de niveles, más que del tipo de persona que uno es. Su física, su astronomía, donde sea que uno mire, Aristóteles siempre tenía algo que aportar. Realmente Aristóteles es quien ha tenido mayor influencia en el desarrollo intelectual del mundo occidental. No tenemos evidencia sobre la mente o el poder del pensamiento. Parece ser un tipo de alma totalmente diferente, tan diferente como lo eterno lo es de lo perecedero. Parece ser por sí sola, capaz de existir, separada de todos los demás poderes psíquicos. Después de la muerte de Platón y el establecimiento de la escuela de Aristóteles en el Liceum, otras personas iniciaron sus propias escuelas en Grecia. Las principales escuelas de lo que denominamos la filosofía post-aristotélica o helenística, que continúan con las tradiciones de los primeros filósofos, pero van en otra dirección, son tres: los escépticos, los epicúreos y los estoicos. Todos son muy importantes en la antigüedad y por su influencia sobre el pensamiento y la vida moderna. Cada una de las escuelas filosóficas que surgieron después de Aristóteles llevaban el sello de su antecesor. Los escépticos dieron forma a su investigación sistemática basándose en la obra de Sócrates. Los epicúreos se remitieron a Demócrito para formular su concepción atómica de la materia, y los estoicos rememoraron la idea de Heráclito de que el principio de la transformación estaba representado por el fuego. Los estoicos también creían que las emociones eran simplemente los pensamientos y las actitudes que uno tiene hacia lo que nos sucede. Y analizaban emociones que incluyeran en particular pensamientos tales como que uno está pasando por una situación terrible o maravillosa, o que las cosas son buenas o malas.
y luego analizaban todos los demás pensamientos, incluidos en las diversas emociones, y basándose en el supuesto de que las emociones son pensamientos, fomentaban la idea de que uno tenía la absoluta libertad de calmar las emociones no deseadas, al pensar con mayor detenimiento si la situación era realmente buena o tan mala como uno suponía. Entonces lo único que realmente importa es lo que está bajo nuestro control, y lo que está bajo nuestro control es nuestra propia voluntad, deseos, pensamiento y razonamiento. Y la idea es que uno busca la buena vida, es decir, aquella vida que se vive de acuerdo con la razón, en la que uno desea lograr todo aquello que literalmente puede lograr. El epicureísmo surgió aproximadamente en la misma época que el estoicismo, pero su fundador, Epicuro, tenía una visión muy diferente de la naturaleza humana y basó su filosofía en lo que podría denominarse el principio del placer. Según la visión estoica, es natural que los seres humanos sean amigables entre ellos. Según la visión de la escuela epicúrea, es natural que los seres humanos busquen su propio placer, y solo en algunas oportunidades se actuaría por interés propio, estableciendo contratos con otras personas para maximizar el placer propio. Los epicúreos son hedonistas, pero lo son de una manera particular, ya que piensan que el placer es la ausencia de dolor, lo cual visto de esta manera no resulta tan hedonista. Nuevamente lo que hay que controlar es lo que uno quiere, a fin de evitar la insatisfacción y la ausencia. Es la ausencia lo que hace que uno sea infeliz. Entonces, si uno controla y si uno limita sus deseos, en realidad se enfrentará con el dolor en mucha menor medida que las demás personas. El escepticismo, fundado por Pirro, representó un rechazo al dogma en todas sus formas. Como los argumentos opuestos parecen tener igual peso, los escépticos optaron por suspender cualquier tipo de juicio. Los escépticos buscaban la buena vida a través de un proceso en el que a toda explicación de la experiencia le corresponde una contraexperiencia. Esto conduce a una aceptación de la incertidumbre, lo cual produce tranquilidad mental. Como resultado, los escépticos tenían serias dudas sobre los esquemas filosóficos de Platón, Aristóteles, los estoicos y los epicúreos. Sospechaban de todos los sistemas porque traspasaban excesivamente los límites de lo que podía conocerse. Y los escépticos, que en realidad son los mejores del grupo, dicen, no sabemos cómo lo hacen, no sabemos cómo viven la mejor vida. Nosotros también apuntamos a una mejor vida como todos los demás filósofos helenísticos. Apuntamos a la ataraxia, que significa falta de desorden, como una especie de paz y calma. Pero nosotros, los escépticos, nos hacemos preguntas todo el tiempo. Nos hacemos preguntas y nos hacemos preguntas, y tal vez un día, con suerte, nos daremos cuenta de que encontramos lo que estamos buscando. Y precisamente el esfuerzo por construir enormes sistemas metafísicos es lo que nos impide alcanzar la ataraxia tan deseada. Los 1000 años de filosofía que comenzaron en Mileto, con una sola mente curiosa que contemplaba el cosmos, sentaron las bases para la posterior tradición filosófica occidental. Con el tiempo, la filosofía pagana de los griegos se vio abrumada y fue posteriormente reemplazada por el cristianismo a medida que éste fue extendiéndose por todo el continente europeo. Fue precisamente a través de esta ósmosis cultural que la antigua filosofía pasó a conformar el propio tejido de la cultura occidental. Y el siglo XII, cuando se recuperó la obra de Aristóteles de la oscuridad, marcó el comienzo de la revolución del pensamiento europeo, mediante la cual se gestó la visión del mundo que se conserva hasta nuestros días.